Nuevamente os doy la bienvenida a todos los que os conectáis al canal de Cristianos Evangélicos por el Mundo. Hoy me encuentro en un sitio emblemático de la capital de España, donde están los 4 y ahora terminando de construir el 5º edificios más altos de Madrid y algunos de España. He tenido la oportunidad de subir a varios de ellos, a Torre Cristal y Torre Espacio, y os digo que desde la planta 50 y pico se ve pues Madrid, todo pues de una manera que parece que estamos en la antesala del cielo. Hoy tenía que pasar por aquí y he aprovechado para hacer un stop y llevar a cabo la presentación del vídeo que voy a subir al canal de Cristianos Evangélicos por el Mundo, que contiene una predicación del pastor Jaime Villarreal, un hermano muy querido en la fe que conozco desde hace muchísimos años. El vídeo que hoy voy a compartir con vosotros de la predicación del pastor Jaime Villarreal, que hizo el año pasado para la convención de las iglesias cuadricular de España. Asistían pues prácticamente todos los hermanos que están sirviendo en el pastorado y diferentes áreas de la iglesia. Os puedo decir que lo que comparte es algo de una enorme bendición, porque viene de una etapa en su vida el año pasado, 2019, donde ya pues estaba más en el cielo que en la tierra, a raíz de la enfermedad del cáncer pues que estaba padeciendo. Lo que él nos comenta en la palabra de Dios tiene una gran relevancia, porque es justo después de superar un cáncer. Gracias a la misericordia del Señor, la oración de los hermanos y como Dios utilizó poderosamente a los médicos en la operación que le tuvieron que hacer, hoy en día está en perfectas condiciones. El Señor en su misericordia ha querido que siga aquí haciendo su obra y que podamos disfrutar de la comunión con Él y de lo que comparte a través de la palabra de Dios. Es una gran bendición lo que está transmitiendo, estando con la prueba del cáncer. Dios pues le ha mostrado lo importante que es en la vida de una persona estar en intimidad con Dios. Él lo lleva haciendo toda la vida, de los que le conocemos, es su forma de vida y es algo que es innato en él, ¿no? Pero ahora adquirió un valor mucho mayor al estar en la situación de la enfermedad que se encontraba, y nos transmite eso, que la verdad nos muestra errado que podemos estar en diferentes cosas en nuestra relación con Dios, y también cuál es el camino a seguir para estar en esa comunión perfecta con Dios, en esa intimidad, en el secreto de Dios, que es lo que va a hacer que en nuestra vida se produzca el fruto que Dios tiene para nosotros y que podamos ser de bendición para muchas otras personas. Antes de dejaros con la edición del vídeo, os quiero dar una buena noticia, y es que estoy preparando la entrevista para entrevistarle y espero que sea pronto. Ahora mismo estamos limitados con el COVID y muchas cosas, ¿no? Pero está ya en marcha. Tengáis un buen tiempo y Dios os bendiga grandemente. Resucitado. Amén. Bienvenido, Dios te bendiga. Gracias. Aleluya. Este año casi me toca hacer la convención con San Pedro, con San Pablo, con Abraham, con Moisés, con todos los santos que nos han precedido, pero al Señor le plació que pudiera estar con vosotros, que pudiéramos estar juntos nuevamente para seguir cumpliendo, como compartieron con nosotros ayer, ese plan y propósito de Dios que va de generación en generación. Por eso la Biblia nos habla que Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y no descartamos a nadie, porque es una bendición podernos mover en todas las generaciones, en las diferentes edades. Hace pocos días estábamos en una vigilia de oración y nos reunimos un grupo en círculo a orar, y era una vigilia. Entonces al lado mío había un chiquillo de 8 o 9 años de África, un hombre que sirve mucho en la iglesia, quiere estar hasta en los hombres, tiene 8 o 9 años, está muy avivado,
Cuando falta al colegio me escribe: pastor, ore por mí que estoy enfermo. Es muy activo. Y yo estaba orando con él con mis ojos cerrados, entonces le puse la mano y ¡pum!, se cayó. Y yo dije: wow, el Espíritu Santo está aquí moviéndose con poder. No, el tío se había quedado sopa, dormido ahí con la boca abierta. Y la verdad es que es tan hermoso conectar con todas estas personas y con todos estos chicos. El día que me enfermé estaba bautizando a un niño que hacía años atrás le habíamos profetizado que iba a ser un ingeniero. ¿Qué cree que es ahora? Y cuando estaba así le dimos la palabra profética. En el día del bautismo de él le recordé: ¿recuerdas cómo el Señor te habló? Y está siendo un gran ingeniero para la gloria de Dios. Entonces estoy contento de poder estar nuevamente con vosotros. Y también os digo que fue un momento difícil. ¿Qué voy a decir? No tengo la S debajo de la camisa. Soy un hombre lleno de debilidades y muchas cosas lo asustan a uno. Antes de la operación, pues la cara de los médicos asustaban mucho. La verdad sea dicha. El ambiente de la familia también. La familia me quería más, los amigos eran más amables, los enemigos me llamaban por teléfono. Y algo que fue difícil de no darme cuenta es que mi esposa me decía sí a todo. No me llevaba la contraria. Y le cuento, todo ese ambiente me asustó. ¿O no? Hasta un hombre que se había ido de la iglesia enojado conmigo estaba justo a la entrada del hospital y me dio un beso. Yo dije: aquí la cosa no pinta bien, porque todo el mundo tan bueno conmigo, me invitaron a comer de lo más exquisito, en fin. ¿Y qué quieres que les diga, hermanos? Tuve temor, pero me aparqué en la gracia de Dios, que siempre va más allá de lo que nosotros podemos concebir o podemos pensar. A veces estamos a punto de desmoronarnos, pero la gracia maravillosa de Dios nos envuelve y nos levanta para la gloria de su nombre. Yo puedo decir que estoy mejorando, voy bien, estoy tomando fuerzas, tengo unos meses de recuperación, pero estoy bien para la gloria y para la honra del Señor. Amén. Bueno, quiero compartir con vosotros algo que me ha estado hablando el Señor por este último año muy fuerte. Es acerca de nuestra relación íntima y profunda con el Señor, partiendo del hecho de que allí parte todo, de que si uno realmente no está conectado íntimamente con Dios, todo lo demás pasa a ser cosecha humana, desde el corazón malvado del hombre y del corazón imperfecto del hombre. Y por eso necesitamos realmente estar conectados con el Señor en nuestras vidas. Abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 17, versículo 3. Es un pasaje bíblico. Recuerden que era los días antes de Jesús ir a la cruz. Está claro que Jesús estaba dando sus últimas recomendaciones. Es más, los exégetas dicen que este se llama el discurso sumo sacerdotal, el que se daba justo en el momento en que se iba a ofrecer la Pascua. Jesús, en esos días, se habla de 1, 2, 3 días antes de morir, que Jesús habla, Juan capítulo 17. Y mire lo que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vamos a leerlo juntos nuevamente. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Padre, te damos gracias por este tiempo juntos, Señor. Nos recreamos en tu salvación, Señor. Nos recreamos en tu amor, Señor. Nos recreamos en que estamos juntos generación tras generación, Señor. Gracias te damos por esta unidad, porque en esta unidad tú envías bendición y vida eterna, Señor. Aquí y ahora hay bendición de Dios,
porque estamos juntos, Señor, porque nos amamos, nos honramos, nos respetamos, Señor. Porque tú, Señor, has hecho desbordar tu amor, Señor, sobre cada uno de nosotros. Dice que tu amor ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones, Padre. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias te damos, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Hermanos, en este momento Jesús redefine qué es la eternidad. En los tiempos de Jesús habían dos conceptos culturales hegemónicos en la sociedad del tiempo de Jesús, y era el concepto Olán de los hebreos, donde ellos concebían la eternidad y la vida eterna de una forma, y lo definían de diferentes maneras. Jesús redefine qué es la vida eterna. Jesús redefine qué es la eternidad. Y lo primero que toca es el elemento de los hebreos, el Olán hebreo, eternidad, vida sin fin. Pero al mismo tiempo Jesús también redefine el otro pensamiento de la época, que era el pensamiento griego. El griego eudaimonía, que significa calidad de vida, la buena vida. Entonces, cuando una persona en los tiempos de Jesús se le oía hablar de la vida eterna o de la eternidad, siempre se hablaban estos dos conceptos: una cuestión de tiempo sin fin o una cuestión de calidad de vida. Pero Jesús va un poco más allá y redefine qué es la vida eterna. Y Jesús dice que la vida eterna es que te conozcan a ti, que te conozcan a ti, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. O sea, la vida eterna es más que una vida sin fin. La vida eterna es más que una calidad de vida. La vida eterna en el contexto de Jesús es conocer a Dios. Y la palabra conocer que usa en este pasaje en griego es ginosko. Hay 10 palabras, 10 verbos que hablan de conocer. Las principales: oída, gnosis, ginosko, epinosis, muchas palabras que hablan de conocimiento. Sin embargo, aquí encontramos en la palabra del Señor que la palabra que usa para conocer es ginosko, que es una extensión de la palabra hebrea yadá. Es una expresión muy particular, porque cuando habla de conocer no habla de un concepto mental o de un concepto solamente técnico acerca de quién es Dios, porque hay mucha gente que en su mente tiene una idea de Dios, pero no conocen a Dios. No hay ningún tipo de conocimiento, no hay ningún tipo de experiencia, no hay ningún tipo de relación con Dios, pero intelectualmente sí le conocen. Y la palabra ginosko nos habla de conocer por experiencia, de tener una relación personal, de conocer bien, de estar familiarizado, de saber bien, entender, y sobre todo la que más me gusta es intimidad. Cuando la Biblia nos habla de que la vida eterna es conocer a Dios, lo que nos está diciendo es que la vida eterna es vivir en profunda intimidad con el Señor, en profunda relación con el Señor. Podemos decir en el aspecto gnosis que yo conozco a Pedro Sánchez. Claro que sí, todos los días lo encuentro en las noticias, pero realmente con él no salgo a jugar golf, con él no me tomo un café, con él no somos amigos en cuanto que salimos el viernes a tomarnos algo. O sea, le conozco intelectualmente, pero no tengo una relación personal con Pedro Sánchez. Igualmente, hermanos, los cristianos y aún la gente de afuera sí tiene un conocimiento de Dios,
pero no tiene una intimidad con Dios, no tiene una relación con el Señor, porque la palabra más descriptiva de ginosco es intimidad. Digan conmigo, intimidad. Esta palabra, escuche, en el griego y en el hebreo llega a ser tan profunda que habla de la relación sexual. Es la misma palabra ginosco para hablar de intimidad sexual. Por eso en Lucas 1:34 dice la Biblia: entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco ¿qué? Varón. O sea, llega a ser una palabra tan profunda el ginosco que sencillamente es aplicada a las relaciones íntimas y a las relaciones de pareja. También la palabra yada nos habla de la intimidad y está reflejada en el Antiguo Testamento. En Jeremías 9:23 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Dice, mas alabes en esto, escuche bien, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, yada, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Entonces sacamos la primera conclusión. ¿Qué es la vida eterna? ¿Es un sinfín de días? ¿Un tiempo sin fin? ¿Es una calidad de vida mejor? Pero sobre todo es relación e intimidad con Dios. Es amistad con el Señor. Es lo más profundo que podemos vivir con la persona de nuestro Dios. Y de ahí que necesitemos aprender a buscar continuamente el rostro del Señor, a intimar con Dios, a pasar de la gnosis a la epinosis o al ginosco, porque son las expresiones más profundas de una relación. Cuando tenemos intimidad, cuando tenemos compañerismo con el Señor. Hay un escritor mayor que dice de la siguiente manera: no me digas a cuántas reuniones asistes, ni cuántos dones tienes, ni cuántos sermones predicas, ni cuántas grabaciones has hecho. Dime cuánto tiempo pasas a solas con Dios y te diré cuál espiritual eres. Porque a veces pensamos que tanta cosa de activismo, tanto éxito, fama, conocimiento de las personas, redes y todo el exhibicionismo natural de nuestro momento llega a ser el éxito que necesitamos. Pero realmente el concepto de la vida eterna es que el éxito es una vida secreta, íntima y profunda de relación con Dios. Por eso Billy Graham dice de la siguiente manera, dice: dobla las rodillas y ora hasta que tú y Dios sean amigos íntimos. Repito, dobla las rodillas y ora hasta que tú y Dios sean amigos íntimos. O sea, no podemos quedarnos en la jactancia de tener muchos conceptos teológicos, porque uno de los conceptos de ginosco es experiencia. Sin embargo, dice la Escritura que hay 21 referencias de gnosis en la Escritura, pero creo que hay 221 referencias a ginosco, porque la fe cristiana no es un concepto, la fe cristiana es una experiencia con Cristo, es un encuentro personal con Cristo, es el verdadero conocimiento. Allí llegamos a esa expresión gloriosa de poder ser llamados como Abraham, amigos de Dios. Ahora, la intimidad con Dios se aprende, la intimidad con Dios se cultiva. Los judíos oraban varias veces al día y continuamente en sus fiestas cultivaban esa intimidad con Dios. Y todo tenía que ver en su relación con Dios. Y es tan hermoso como los padres apostólicos en los primeros siglos aprendieron
a enseñar a su gente la intimidad con Dios. En ese resumen, un monje en el siglo XI, un monje cartujo, puso en palabras lo que había visto en 10 siglos de la Iglesia Apostólica y comenzó a enseñar acerca de la escala del claustro. Le puso palabras. ¿Por qué? Porque la intimidad con Dios se aprende. Digan conmigo, se aprende. Yo puedo aprender a intimar con el Señor. Y a veces eso es un proceso que se va dando en cada persona. Desde el momento en que tiene un encuentro con Cristo, su intimidad con Dios se va incrementando al punto de que llega a constituirse más que en hijos, casi que amigos, más que siervos, amigos del Señor. Y él redujo esta escalera en estos 4 pasos para que un poco aprendamos a ir a cultivar más nuestra relación con el Señor. El primero fue lectio, que es leer; meditatio, que es meditar; oratio, que es orar; y contemplatio, que es la contemplación. Y encontramos una figura que nos muestra esos 4 pasos para seguir creciendo en la intimidad. Volvemos a decir, lectio es ¿qué? Lectura. ¿Qué me dice el texto a mí? ¿Qué me está hablando Dios a mí? Segundo, meditatio. ¿Cómo yo respondo y analizo esa voz sencilla que me está dando a mí la palabra de Dios? Luego, oratio. ¿Cómo yo hablo a Dios acerca del hecho de lo que estoy oyendo, de lo que estoy escuchando del Señor? La mayoría de evangélicos terminamos ahí, ¿cierto? Leemos la escritura, ¿qué más? A veces meditamos, ¿cierto? Bueno, casi nunca. No vengamos aquí con carita de yo no fui, casi nunca. Lo que hacemos es medio leer un salmo y salir corriendo y orar en el camino, ¿vale? Pero vamos a suponer que estamos muy generosos y decimos, leemos la escritura, escuchamos un poco lo que la palabra nos dice, meditamos. Meditamos tiene que ver con eso que habla de las vacas cuando rumian, ¿cierto? Tienen 5 estómagos y cuando comen hierba comienzan de estómago a estómago a digerirla, ¿cierto? Es más, no sé si habéis notado que en los lugares del campo a veces se reúnen en un tiempo las vacas juntas y uno las ve todas y uno dice, anda, que están hablando todas entre ellas, porque están ¿qué? Rumiando. Eso se llama meditación. Cuando uno analiza el texto y está sacándole jugo a ese texto y está sacándole la sabiduría a ese texto. Vamos a suponer que sí meditamos, pero luego oramos. Señor, gracias. Yo te respondo, te doy gracias porque me estás hablando. Pero ahí nos quedamos. El pueblo evangélico no somos gente de contemplación. ¿Y qué es contemplación? Quedarnos quietos para escuchar la voz de nuestro pastor, porque él dijo, mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz y me siguen. Pero nosotros cortamos y por eso no crecemos en la intimidad con Dios, no la cultivamos, porque además nuestro tiempo de lectio es muy pobre y nuestro tiempo de meditación es muy pobre y nuestro tiempo de oración es muy pobre y menos el de contemplación. Pero todos podemos crecer en nuestra intimidad con Dios, amén. No podemos quedarnos en las puertas, necesitamos llegar a la intimidad. Hermanos, hay un pasaje que oímos mucho que dice, apartados de mí, no os ¿qué? No os conozco. Y la palabra que usa Jesús es ginosco. O sea, yo no he tenido amistad contigo, yo no he tenido intimidad contigo. Es más, no hemos tomado café los dos. No me cuentes historias. Yo te uso para hacer milagros, te uso inclusive para hacer palabra, pero sepa que yo no te conozco. Yo he usado burros para profetizar. O sea, no me cuente historias que haces milagros, que sales en la televisión, que tienes un canal de YouTube, que cantas muy bien, que viajas en primera clase. No me cuente historia, yo no te conozco a ti. O sea, no hemos intimado, no tenemos una amistad, no hay relación entre nosotros.
Entonces, la intimidad con Dios se puede aprender, se puede desarrollar, se puede hacer que sea mejor cada día para nuestra edificación y para la gloria de Dios. Amén. Porque a Dios le encanta que nosotros tengamos comunión con Él. También la intimidad con Dios se enseña. La intimidad con Dios se enseña. A mí me gustó mucho ver a Elías y a Eliseo. Una de las expresiones que tenía Elías en su vida era: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Él vivía delante del rostro del Señor. Tenía intimidad con Dios. Tenía tal intimidad con Dios que él conocía el pensamiento del Señor en muchas situaciones. Al punto que clamó a Dios para que no lloviese, y no llovió por 3 años y 6 meses. Pero qué autoridad por la experiencia que había vivido Elías con Dios, que decía él mismo acerca de él: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Pero más tarde también la Biblia nos habla de Eliseo. Dice que Eliseo decía exactamente ¿qué? Lo mismo. ¿Por qué? Porque Eliseo fue discípulo ¿de quién? De Elías. Eliseo vio a Elías buscar el rostro del Señor. Eliseo no se apartaba y veía las costumbres que tenía Elías, aleluya, cotidianas, de tener intimidad con el Señor. Dice la Escritura que cuando iba a ser tomado Elías, Eliseo le seguía. ¿Y qué le dijo Elías? Vete, que Dios me ha llamado. ¿Y qué dijo Eliseo? No te dejaré. Para donde tú vayas yo voy a ir. Iba detrás de Elías, hasta que Elías le dice: vale, chaval, ¿qué quieres? Una doble porción del Espíritu. Amén. O sea, la intimidad con Dios se enseña. Y dice aquí la Escritura que Eliseo recibió esa enseñanza no solamente conceptual con palabras, como decirle Elías a Eliseo: ve a hacer tu devocional. No, yo creo que ni siquiera mencionó: oye, Eliseo, anda que madrugón te has pegado a las 10 de la mañana, vete a orar un rato. No, yo creo que Eliseo veía a Elías continuamente apartándose a lugares solos y buscando y adorando y glorificando y buscando la intimidad con el Señor. Y por eso aprendió, porque la intimidad también se aprende. La Escritura dice en Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, habla de Jesús, salió y se fue a un lugar desierto y allí que oraba. Los discípulos veían a Jesús, que continuamente se apartaba a los lugares desiertos y allí que oraba. Y dice que aún siendo muy oscuro, se fue a un lugar desierto y allí oraba. Cuando lo atendía a las multitudes y hacía las obras gloriosas y poderosas que hizo Jesús, la Escritura dice que luego él se apartaba para los lugares para estar solo, para estar con intimidad con el Padre. En otra ocasión, en Lucas 11:1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Porque la intimidad con Dios también se enseña. ¿Cómo tu hijo va a invocar el nombre del Señor si nunca jamás te ve en intimidad con Dios? Que te levantas más tarde que tu hijo y él enciende la televisión y tú estás como un buey roncando. Porque la intimidad de Dios es cuando los hijos ven a sus padres de rodillas, solos, quietos y apartados, orando y buscando el rostro del Señor. Cuando no son palabras, porque escucha, esta generación se cansa de que un padre cantaletoso, una madre cantaletosa comience a decirle: ya has hecho tus oraciones y he leído el Salmo 91. Anda, vieja, vete por ahí. Pero no necesitamos, porque la intimidad con Dios se aprende, pero se aprende cuando ellos te vean a ti y me vean a mí ahí, orando, apartado, en un sitio, en un lugar especial de encuentro maravilloso,
único y especial para intimar de una forma diferente con nuestro Padre Celestial. La intimidad con Dios se enseña. Y los hijos van a aprender si ven a los padres que tienen intimidad con Dios. Hoy hay padres que ni siquiera son capaces de dar gracias a Dios por el alimento, ¿cierto? Son como Juan Palomo: yo me lo guiso, yo me lo como. Más demora en llegar el plato a la mesa que ya le están catando. Pero ni siquiera en comunión de familia oran. Si tú quieres que tus hijos intimen con Dios, tenéis que aprender a enseñarles cómo hacerlo. Y eso tiene que ver con nuestra oración con ellos, con el tiempo quieto con ellos, con nuestro tiempo de oración con ellos, por la comida que hacemos juntos. Y si no quieres en lo tradicional, escuche bien, y si no quieres en lo tradicional orar, comience un cántico. A veces nosotros en la familia donde estemos vamos a orar, y si una niña dice vamos a cantar, pues nos ponemos: por este pan, por este don, te agradecemos por este pan, y nos coge. A los niños les hace ilusión, pero eso es ayudarlos a que ellos aprendan a intimar con el Señor. No podemos llevar un ministerio pastoral sin intimidad con Dios. No importa el título teológico que tú tengas, pero si no buscas a Dios, querido pastor, querido líder, realmente lo que vas a predicar es letra que mata y no espíritu que vivifica. El pastor, los pastores, los líderes, las personas que presiden a la iglesia del Señor deben ser personas espirituales, que tienen intimidad con Dios, que conocen a su Dios, que se relacionan profundamente y gozosamente con el Señor. Pastores que ya no le dedican tiempo a otra cosa, sino que lo primero en sus vidas es glorificar en quietud, en reposo y en contemplación el rostro del Señor. El pastor o el líder que vuelve a dirigir el culto de oración. A veces los pastores ponemos a dirigir el culto de oración al hermano más antipático de la iglesia, para que se ocupe en algo, y de pronto el liderazgo de la oración le transforme el corazón y quizás lo vuelva buena gente. Pero debemos los pastores volver al culto de oración, volver al día de ayuno y oración, y que la gente nos vea a nosotros presidiendo cómo enseñarle a cada miembro de la iglesia a la intimidad profunda con el Señor. La gente puede ser enseñada en la intimidad, pero no va a ser enseñada con palabras. Tiene que ser enseñada con ejemplo, porque lo que significa ginosco tiene que ver con experiencia. Y cuando te ven a ti en el culto de oración, cuando tú aprovechas ese momento para orar con las personas, para imponerles sus manos, ellos reciben esa gracia, pero sobre todo recuerdan que tú estabas ahí en un momento puntual y necesario en su desarrollo espiritual. Amén. Líderes de alabanza. El grupo de alabanza no es un escenario de artistas, no es un escenario de músicos. Los líderes de alabanza deben entender que son adoradores. Hay músicos mejores que tú en el metro. Hay músicos mejores que tú en el metro. Y hay cantantes mejores que tú en los bares. El púlpito no es el escenario para tú o para mi exhibición personal. El púlpito es y debe ser el lugar donde lo ocupan los adoradores, los que de verdad tienen una intimidad con Dios, porque esto tiene que ver de culto a Dios, no de exhibicionismo. Hay gente que es que tiene una manía con el púlpito, que lo único que les gusta es el púlpito, que yo quiero el púlpito. Oye, en Navidad voy a pedir a los chinos púlpitos para regalar, porque la gente tiene una manía con que quiere predicar el domingo en la mañana y el púlpito no, el líder en la alabanza, en la adoración,
en Ujieres, en cualquier área de ministerio, necesitamos nosotros primero aprender una vida de intimidad con Dios, a conocer a Dios, a no tener cosecha propia en un púlpito. Yo recuerdo en una ocasión con un líder de alabanza, soltero, maravilloso, que andaba en el espíritu, pero había momentos que patinaba, porque una chica en esos días le había dicho que no lo aceptaba como novio. Él comenzó a dirigir la alabanza y se puso a llorar y quería hacernos colar que era del espíritu. Oh, macho, y el que es del espíritu entiende si eso es del espíritu o no. Y lo llamé después del culto y le dije: déjate de historias, tus lloriqueos te los pegas tú solo por allá debajo de tu cama, pero esto es un lugar de culto y de adoración a Dios. No podemos, escuche, trabajar con emociones en nuestro liderazgo cristiano. Necesitamos estar escuchando a Dios. Lo que siempre nos comparte Fernando repetidas veces, en muchas ocasiones, el ahora de Dios, el momento de Dios, el momento profético. ¿Qué quiere Dios ahora? No ayer, no mañana, pero ahora. ¿Qué es lo fresco del Espíritu? Pero no vamos a poder compartirlo si no tenemos intimidad con Dios. Por eso la Escritura dice en Jeremías: si ellos hubieran estado en mi secreto, yo les hubiera hecho oír mis palabras y ellos hubieran ayudado a mi pueblo. Pero los líderes del siglo XXI no nos gusta el secreto. Confiamos más en nuestras capacidades, confiamos más en nuestro talento. Gloria a Dios por las capacidades, gloria a Dios por los talentos, pero en el ministerio cristiano, que no solamente es del que se llame líder, sino de todos los creyentes, nuestra fortaleza está en la dependencia de Dios, en conocer al Señor, en saber cuáles son sus caminos y en un momento determinado cuál es su perfecta voluntad. Porque la intimidad con Dios no solamente se puede enseñar, sino que también la intimidad con Dios se puede cultivar y se puede crecer en ella. Tercero, la intimidad con Dios se puede disfrutar todo el tiempo. Nos han hecho creer que nuestra comunión con Dios termina cuando decimos amén. A mí ese amén, yo tengo problemas con el amén, porque si bien en esencia el amén es un así sea, un asentamiento positivo y de alabanza, a veces el amén se constituye en que aquí terminan las cosas, ¿cierto? En el nombre de Jesús, amén, a pecar, ¿cierto? Pero la intimidad con Dios se puede disfrutar en todo tiempo. O sea, un amén no para de que tú entres o salgas de la presencia de ¿quién? Hermano, nosotros vivimos delante de su rostro, siempre. Nosotros experimentamos a Dios en todo lugar y en todo momento. Y esa presencia de Dios no termina con el amén. No termina cuando salimos del lugar de culto. A veces la gente en el sitio donde está el culto es que solo hay alitas por doquier, pero de la puerta para afuera vaya tela, porque pensamos que Dios sigue estando ¿en dónde? En el lugar de culto, pero de la puerta para afuera el Señor ya no está presente. Yo quiero decir lo que dice la Escritura, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Tú y yo no podemos entrar con ese cuento de que entro a la presencia de Dios, que salgo de la presencia de Dios y después la gente no sabe si está afuera o está dentro. Porque a veces los líderes de la alabanza comenzamos, vamos a entrar a la presencia de Dios, es una herejía. Cuando oiga un líder que te diga, bueno, cerremos nuestros ojos, vamos a entrar a la presencia de Dios, tú le vas a decir, entrarás tú porque yo vivo en la presencia de Dios. Yo vivo en la presencia de Dios. Yo no tengo que estar en ese sonsonete si estoy afuera o estoy adentro. Yo sé como Elías, yo sé como su discípulo Eliseo, en cuya presencia estoy siempre. Cuando estoy delante del ordenador, cuando estoy en mi trabajo, cuando estoy en la universidad, cuando estoy en el metro,
cuando estoy en el lugar de culto, cuando estoy con mis jefes, cuando estoy con la vecina, yo sigo estando en la presencia de Dios. Dejémonos de esa vida dual, de estar dentro o estar fuera. Eso no existe. Nosotros vivimos continuamente delante del rostro de Dios. Eso es lo que se llama coran deo, vivir delante de su rostro, delante de su presencia, en presencia de Dios, cara a cara delante de Dios. Es estar cara ante la faz de Dios. Corandeo es cuando la razón y el corazón están coexistentes de la existencia y presencia de Dios en donde quiera que estemos y en lo que sea que hagamos. Todo lo que hacemos, que parece no ser tan espiritual, como que un cocinero haga mejor paella del mundo, o como que un albañil levante la mejor casa, todo lo hacemos para la gloria y para la honra de Dios. Por eso somos los mejores cocineros. Por eso somos los mejores albañiles, por eso somos los mejores ingenieros, porque no trabajamos por mamón, por lo que nos van a pagar. Un hombre y una mujer de Dios que vive en intimidad con el Señor, vive para glorificarlo a Él. En todo lo que hacemos, por eso no somos mediocres, digan amén. Otra vez, por eso es que no somos mediocres. Es común que digamos cuando vamos a hacer un contrato o un trabajo en nuestras casas: yo contrato a todos menos hermanos de la iglesia. Le digo una cosa, no encontramos honor en las obras hechas de muchos creyentes, porque son mediocres. El Señor sabe, sí, el Señor sabe que eres un mediocre. Eso es lo que el Señor sabe. No, hermanos, voy a dirigir una alabanza. El Señor sabe, sí, sabe que tú eres un flojo, un perezoso, que no has ensayado. Y como es para la gloria de Dios, hermanos, si tú llegas a las 7:1 al AVE, te quedas. Pero no, con el Señor, pues aleluya, el Señor conoce el corazón, pues llego a las 8. No pasa nada. Somos tan mediocres en la forma como honramos a Dios, en la forma como le damos honor a Dios, porque nos falta intimidad con el Señor. Dios ama estar con nosotros. Amén. Cuarto, la intimidad hace que su presencia sea visible en nosotros y la gente lo pueda ver y lo pueda oler. Cuando vivimos en intimidad con Dios, la gente lo ve, hermanos. No necesita ponerse fotos, ni salir en las redes, ni ponerse títulos, porque hoy en día es el problema del titulitis, ¿cierto? Apóstol, profeta, bueno, terrible, el montón de títulos, pastor, wow. No, cuando Dios está sobre ti, no tienes tú que promocionarte a ti mismo. Es que la gente ve y huele que Jesús está sobre ti. Ayer la hermana Delba me contó, yo traía otra historia que contar de la vida real, pero ella me contó una bonita historia ayer y la voy a compartir hoy. En un pueblo de Galicia, una mujer consagrada a Dios, que ama a Dios, con intimidad con el Señor, estaba pidiéndole a Dios, escuche bien, pidiéndole al Señor dónde congregarse en un pueblo donde no había iglesia. Y dice que ella, toda frustrada, se fue a un bar y se sentó. Y dice que veía que una mujer, cuando ella entró, la comenzó a mirar desde el otro extremo del bar y terminó de tomar su café y se le acercó y le dijo: oye, tú eres creyente, ¿no? Tú eres creyente. Y dice: pues sí, soy creyente. Y dice: ¿y qué haces aquí? Dice: no, estoy un poco como frustrada porque aquí no hay iglesia, yo quiero congregarme. Y ella sacó su móvil y le dio el número del teléfono de la hermana Delba para que le contactara. La pregunta mía es: ¿cómo esa mujer se dio cuenta que otra mujer que no se conocían podía percibir que Jesús estaba sobre ella? Yo sí creo que en este siglo hay hombres y mujeres que con solo darle a uno un abrazo lo sanan.
le levantan el corazón con una palabra, porque Dios está sobre ellos y porque ellos viven en intimidad con el Señor. Una sonrisa les cambia el panorama, un beso les cambia el momento y ocurren milagros. Por eso dice la Biblia que a los pies de los discípulos ocurrían grandes milagros, y no necesitaban letreros, ni anuncios, ni televisión para anunciarlos por doquier. Dice la Escritura que solo la sombra de ellos operaban milagros. Porque cuando Dios está real en tu vida y en mi vida, tengo que hablar poco. Porque alguien dijo, el que tiene mucho por dentro necesita mostrar poco por fuera. Y cuando hay mucho papel y mucha ceniza por fuera, es porque hay poco por dentro. Es tan importante que sepamos que la presencia de Dios se percibe. Es tan importante que la presencia de Dios se huele. Y esto es lo que se llama justamente la consagración. Cuando tú estás consagrado a Dios, porque la presencia de Dios es una realidad en tu vida, la gente lo percibe, pero también lo huele. Miren lo que dice la Escritura. En el Antiguo Testamento a los sacerdotes lo ungían con el aceite ¿de qué? De la unción. O sea, un sacerdote no solamente era guapo por la forma en que se vestía, porque lo vestían de ropaje especial, de un ropaje exquisito, de un ropaje artístico, de un ropaje inclusive con hilos de oro. O sea que era un ropaje muy hermoso. Pero ahí no terminaba el sacerdote. Al sacerdote lo ungían, digan conmigo, lo ungían. Que era que le depositaban un aceite que era perfumado, de tal manera que él no solamente mostraba su belleza en su vestido, sino que también cuando él llegaba la gente lo olía y decía, por aquí hay un sacerdote, porque ese olor de esa unción se incorporaba al cuerpo de la persona de tal manera que su olor era a consagración. Amén. Ahora, os digo este dato. Los líderes o los especialistas en aromaterapia dicen que la terapia es buena si se tiene una esencia pura del 1 al 10%. Las grandes marcas procuran hacer ese aroma de entre el 10 y el 20%. ¿Sabe cuánto de porcentaje de pureza y de esencia tenía el aceite de la unción? El 84%. De tal manera que cuando los sacerdotes estaban en un lugar, el olor se percibía por todas partes. ¡Wow! O sea, una persona ungida, escuche bien, una persona ungida por el Señor no solamente muestra visiblemente que Cristo está sobre ella o sobre él, sino que también la gente percibe que ahí hay un hombre de Dios, que ahí hay una mujer del Señor. Aleluya. Por eso dice la Biblia en 2 Corintios 2, 14, 15: mas Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de ¿quién? De nosotros manifiesta en todo lugar de su conocimiento, porque para Dios somos ¿qué? Grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Cuando tú y yo tenemos intimidad con Dios, hermanos, la unción de Dios está sobre nosotros. Y la Biblia dice que somos ungidos. ¿Cuántos ungidos hay aquí? Que huelan a Cristo y no a Nivea. Que volamos a Cristo. Cuando todos estos elementos de intimidad se dan en nuestras vidas, escuchad bien, significa que ya estamos viviendo la vida eterna. Yo no estoy esperando que mi cuerpo pare de andar para comenzar a vivir la vida eterna. Yo la estoy viviendo ya. En mi intimidad con Dios, en conocerlo a Él, la vida eterna se ha cumplido también en mi vida. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Queremos conocerte, queremos intimar, queremos aprender, queremos conocerte, Señor. No nos queremos gloriar en el coche nuevo, no nos queremos gloriar en la ropa nueva, en las joyas.
en el dinero del banco o en nuestros títulos. Si en algo tenemos que gloriarnos es en conocerte, en tener intimidad contigo, Señor, en tener comunión contigo, Señor, en experimentarte, en ser familiar contigo, Señor, como Abraham, ser amigo de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo. Queremos aprender a crecer en esa intimidad con el Señor. Como Jesús, que se levantaba temprano y se iba a un lugar desierto y allí oraba, Señor. Oh Dios, de tal manera profundizar en la amistad contigo, Señor, que no tengamos que usar tantas palabras, como que la gente perciba, aleluya, que aquí hay un hijo de Dios, que hay una mujer de Dios, que hay un hombre de Dios, que no necesita a veces ni hablar, pero que la presencia de Dios es tan poderosa que sana enfermos, que opera milagros, que echa fuera demonios, aleluya, porque Dios está presente sobre esa persona. Oh, aleluya, sigamos orando. La historia nos narra de muchos predicadores, hombres consagrados, hombres que vivían en intimidad con Dios, que dice que cuando el tren iba pasando por algún pueblo, ni siquiera se bajaba a la estación, se mantenía en el tren mientras ocurría la parada. Dice que ese pueblo se consternaba por sus pecados, y ese pueblo venía al arrepentimiento sin explicación natural alguna, y fueron descubriendo que por donde pasaba ese hombre de Dios, sin títulos, ni telediarios, ni noticias, ni periódicos, ni YouTube, ese hombre bastaba con que pasara por un lugar para que trajera la conciencia de la presencia de Dios a un pueblo de pecadores. Eso tiene que estar pasando contigo, eso tiene que estar pasando conmigo, que la iglesia gloriosa, la iglesia ungida, la iglesia de Jesucristo cause un impacto poderoso, glorioso, que a veces ni necesite palabras para mencionar, porque la gente ve la gloria de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Necesitamos intimidad contigo, Señor. Necesitamos más comunión, Señor, porque el proceso de comunión, aleluya, incrementa la relación. Y cuando la comunión y la relación se incrementan, viene el honor y la gloria y la honra para ti. De forma espontánea comenzamos a valorar todo lo que significa el reino de Dios y su justicia. Y comenzamos a valorar las escrituras, y comenzamos a valorar a cada persona y a reconocer a cada persona, porque esa intimidad con Dios nos lleva a una transformación completa, absoluta, no solamente personal, sino una transformación ministerial. Aleluya, Padre. Te damos gracias, Señor. Aleluya. Tú quieres que pase algo sobrenatural en tu vida. Busca a Dios. Apártate con el Señor. Vuelve a ayunar. Hermanos, esas prácticas se han perdido. Los judíos ayunaban 2 veces a la semana, pero lo hacían por elementos más religiosos que relacionales. Hermanos, nosotros los evangélicos un tiempo ayunábamos. Ahora no ayunamos ni el desayuno, porque estamos esclavos de este consumismo, porque estamos esclavos del hedonismo y del placer, y ya no ayunamos ni buscamos al Señor. Antes hablábamos de pasar el ayuno de Pablo 3 días, antes otros de 7, otros de 21, otros de 40, pero ahora esas cosas ni siquiera se escuchan. Y ojalá que se haga, pero que se haga en privado, se haga en secreto, sin exhibicionismo, sino por tu deseo sincero de vivir ese corandeo, esa experiencia continua con la presencia maravillosa de Dios. Es tiempo de dedicar a la oración. Jesús dijo algo muy significativo cuando sus discípulos le acompañaron en Getsemaní. Dijo: no habéis podido velar ni siquiera 1 hora. Quizás 1 hora tendría que ser lo menos, digo yo,
más o menos tomando el concepto de lo que escucho en la Biblia, que por lo menos 1 hora dediquemos a la intimidad con Dios y a la comunión con el Señor. Hermanos, si realmente queremos ver milagros alrededor de nosotros, necesitamos intimar con el Señor. Hoy no está pasando nada muchas veces en las congregaciones. Estamos alimentando a veces una tradición, unas costumbres, una liturgia, y estamos alimentando lo mismo con lo mismo, pero no pasan cosas extraordinarias. Y la Biblia dice en Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No está pasando nada de eso, porque no estamos fluyendo desde el punto de vista y desde la ubicación de la consagración y de la intimidad con el Señor. Entonces no están pasando esas cosas. Si tú quieres avivamiento, no espere, como dijo alguien, de afuera que vengan y nos traigan una película. El avivamiento empieza por ti, por tu vida, por mi vida. El avivamiento comienza contigo, porque cuando entras en intimidad con Dios, la santidad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Y como fruto del arrepentimiento viene la respuesta del avivamiento. Aleluya. Queremos avivamiento, tengamos intimidad y tengamos arrepentimiento. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor.